Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, docente emérito de la Facultad de Medicina y médico ginecobstetra, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa que, como ustedes bien saben, está patrocinado por nuestra facultad, la Facultad de Medicina de la UMSA. El día de hoy hemos de hablar de un tema muy particular. Nos han solicitado nuestra teleaudiencia, las señoras en particular. Hemos de hablar del prolapso genital, del descenso que suele acontecer en las señoras del útero, de la vejiga, a veces de la pared posterior de la vagina, donde se incluye el recto, que genera indudablemente problemas en la calidad de vida de las señoras. Es interesante, hay muchos factores que predisponen a que las mujeres tengan un prolapso. Uno de ellos es el parto, el tener muchos partos. Fíjense ustedes, no es poca cosa, más del 30% de las señoras, cuando llegan a los 50 años, tienen algún grado de prolapso. A lo mejor también hay que mencionar que en algún caso no tienen síntomas y en otros casos la sintomatología es exagerada. Para ello, hemos invitado a un colega, a un amigo, el doctor Rafael Flores Cabrera. Él es médico ginecólogo obstetra con subespecialidad precisamente en cirugía reparadora del piso pélvico. El piso pélvico es la parte inferior del cuerpo humano, que está obviamente en la zona genital y que está compuesta por fundamentalmente músculos y tendones, que son los que sufren precisamente ante ciertos eventos como el que señalé. Entonces, con él hemos de hablar del tema y todos los aspectos inherentes al mismo. Pero antes de entrar de lleno a tocar el tema, permítanme un minuto nada más de reflexión. Igual que las semanas pasadas, hoy con azoro vi cómo la gente está muy molesta por multas existentes o no lo sé, que se hubiesen generado por parte de la Dirección de Tránsito y que se enteraron de aquello cuando iban a hacer la revisión vehicular. Obviamente, si se ha cometido una infracción, está claro que hay que reparar y la forma es cancelar la multa. Pero lo extraordinario del caso es que al mismo tiempo, y cada vez peor, hay minibuses, radiotaxis, taxis y vehículos particulares algunos que ni placa tienen. Es decir, ¿eso no es infracción? Definitivamente, presumo yo que si saco la placa de mi vehículo y cometo 5 infracciones, no me podrán notificar de las mismas porque ni placa tengo. ¿Qué es esto? ¿Es una especie de asociación? ¿Es un trato privilegiado? ¿Hay que ser gente que no cumpla con la normativa para ser beneficiado? ¿Hay que asociarse con algún grupo? ¿Qué hay que hacer para tener semejantes privilegios? ¿Saben? Esto es iterativo. Y quiero decirles que cada vez más se nota aquello. Nuestras autoridades han de tener, pues me imagino, otras funciones, porque no pueden cumplir las principales para las que fueron contratadas. Ojalá no tengamos que volver a tocar el tema. Lo decimos de la forma más cordial y respetuosa. Dicho esto, amigos, vayamos al sector. La Facultad de Medicina informa. Amigos, nuestra facultad, la Facultad de Medicina y sus carreras, en cumplimiento estricto a decisiones del Honorable Consejo Universitario, tiene el placer
anualmente de recibir a los mejores bachilleres del área rural de los distintos municipios que eligen, que optan por alguna de las carreras que ofrece nuestra facultad. Entonces queremos decir que con el mayor agrado cumplimos este encargo y deseamos que ojalá quienes opten puedan tener mucho éxito en su formación. El municipio de Pucarani y autoridades originarias agradecen por el apoyo que brinda la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica de la UMSA a las 20 provincias de La Paz. El municipio de Pucarani, de la provincia Los Andes, y autoridades de la Subcentral Agrario Campesino Chipamaya, en una grata visita a las oficinas de decanatura, otorgaron reconocimientos al decano de la Facultad de Medicina, Dr. David Mérida Vargas, y al director de la carrera de Medicina, Dr. Carlos Aguirre, por su valioso apoyo a las provincias paceñas. La Subcentral Agrario Sindical Originario Campesino Chipamaya, perteneciente a la Central Agraria Sindical Originario Corapata de la provincia de Los Andes, hace presentes de conocimiento por su destacada labor a favor de las 20 provincias del Departamento de La Paz durante esta gestión de 2022-2023. En esta gestión estamos nosotros como autoridades. Sabe también, doctor, nosotros principalmente esto es porque nosotros también tenemos un inicio y un fin como autoridades. Entonces ya a punto de finalizar también, entonces sin haber tal vez dado nuestros agradecimientos, pues no queremos también despedirnos. Hermano doctor, usted. Gracias. Agrario Sindical originario de la Corapata de la provincia de Los Andes hace el presente reconocimiento por su destacada labor a favor de las 20 provincias del Departamento de La Paz durante la gestión 2022-2023, hermano. Tenga esto cariño. Muchas gracias. Muy bonito. Recordemos que la Universidad Mayor de San Andrés abre sus puertas a los 3 mejores bachilleres de cada municipio rural del Departamento de La Paz para el ingreso directo a las diferentes carreras. Los jóvenes se benefician además con la liberación de costos de matrícula y aportes académicos y el acceso a la beca comedor. Mi nombre es Manuel Espinosa Ituzalde, estoy ocupando el cargo de Subcentral Agrario Sindical Originario Campesino Chipamaya, perteneciente a la primera sección Pucarani. Pues en este cargo que estamos durante esta gestión 2022, perdón, 2023, 2024, pues antes de culminar nuestras actividades que vamos siguiendo como autoridades dentro de la provincia de Los Andes, pues queremos agradecer, hemos venido a agradecer y a saludar a nuestro hermano decano de la UMSA, a nuestros pues, representantes en esa área, pues, para pedirles también siempre esa correspondencia a nivel de colaboración que se va teniendo con nuestras jóvenes y señoritas de las diferentes comunidades, para que se vayan formando y también vayamos surgiendo a través de esto, pues, en el área médica, en la salud, en todas las áreas que tiene la UMSA. Hemos venido tal vez a visitarlo a nuestro hermano decano, también al director de carrera, para con un fin de agradecer, porque siempre está velando la salud. En lo primero es más importante la salud, ¿no? A nivel nacional, también por la paz. Siempre con este COVID, por ejemplo, hemos pasado, sus consejos hemos escuchado, ¿no? Cómo debemos protegernos, y tanto el director de carrera y tanto el decano. De esa manera nosotros hemos venido pues a agradecer por los consejos que ha dado, ¿no? Lo primero es la medicina, ¿no? Y en La Paz, en todo el mundo, los primeros son los médicos. Y hay que agradecerlo, pues, ¿no? Como agradecimiento nosotros hemos venido a saludarles. Eso sería, hermanas. ¿Su nombre? Mi nombre es Eleuterio Lucero, soy secretario de Actas. Lo que nosotros venimos acá es para visitar, sin merecer solamente sectarizar, porque la UMSA siempre ha sido pues, una facultad, no solamente con una carrera, con todas las carreras ha sido el amparo que ampara a todas las comunidades, a todos los sectores, a todos los municipios de La Paz. Después que nosotros estamos acá visitando a nuestro decano,
al director de la carrera y más que todo la carrera de medicina para ver más que todo lo que es la trayectoria que lleva, el prestigio que lleva a nivel nacional. Ya vuelve TVU, Televisión para ti. Cuidemos tu salud, un programa que orienta sobre la forma de prevenir la enfermedad y cómo preservar la salud. La salud es responsabilidad de todos. Cuidemos tu salud, todos los domingos, 8 de la mañana. Generar un nuevo contenido es nuestra especialidad. Regeneración. La propuesta juvenil de TVU, lunes a viernes, 14 horas. Regeneración. Estás viendo TVU, Televisión para ti. Distinguidos amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros nuestro invitado de hoy, el doctor Rafael Flores Cabrera. Él, lo dijimos también, es un médico especialista en ginecología y obstetricia, pero adicionalmente tiene cursos postgraduales de subespecialidad, tanto en cirugía reconstructiva de piso pélvico como de laparoscopía. Entonces hemos de hablar con la persona indicada, con el experto para tratar el tema que también ya lo señalamos, entre los prolapsos genitales, que básicamente afectan a la mujer. Pero antes de hablar del tema, permítanme saludar y presentarles a nuestro invitado. Rafael, buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, doctor, muchas gracias por la invitación y bueno, para servirles a toda la teleaudiencia en esta mañana. Muy bien, gracias, Rafael. Amigos, para entrar en contexto, Rafa, es un problema que afecta terriblemente a las mujeres. Fíjense ustedes, hay poblaciones que se dicen que más del 50% de las mujeres que han llegado a la edad media de sus vidas, 40, 50 años, sufren de algún grado de prolapso genital. Enseguida vamos a especificar más de lo que se trata. Y no hay duda ninguna de que cuando el problema se hace serio, afecta seriamente también la calidad de vida de las personas. No solo eso, permite una serie de alternativas terapéuticas y también, habrá que decir, no siempre todos los casos terminan satisfactoriamente en su solución, porque aunque anatómicamente se puedan eventualmente resolver muy bien, pueden funcionalmente a lo mejor generar alguna pequeña molestia. Pero de ella nos va a hablar nuestro especialista. Rafael, se suele confundir términos, por ejemplo, el de prolapso genital, para referirnos a varias cosas que componen el aparato, con prolapso de órganos pelvianos. ¿A qué nos estamos refiriendo en uno y otro caso? Sí, doctor, pues totalmente la visión que está viendo entre las disfunciones del piso pélvico, como es el término ya que se engloba, porque antes se lo veía, digamos, como una patología enteramente ginecológica, ¿no? En la esfera, digamos, de vagina, de útero, pero actualmente las terapias se hacen de forma conjunta con otros especialistas, como el urólogo, el ginecólogo y coloproctólogo. Entonces, la terminología quizás se ha cambiado un poco. Bueno, esto no es reciente, ¿no? Ya es de muchos años, donde la catalogan como definición de prolapso el descenso de un órgano interno en la pelvis que pueda corresponder a un compartimiento anterior, posterior o central. Y cuando decimos anterior ya nos referimos a la parte de la uretra, de la vejiga y también intestino, la parte compartimento central, al útero como intestino y la parte del compartimento posterior al recto, ¿no? Correcto. Entonces, por lo cual, cuando uno tiene la perspectiva de
poder solucionar un problema de un descenso de uno de estos órganos, que en su mayoría va a ser, bueno, en la mayoría va a ir por vía vaginal, el descenso va a ser vaginal, pues tiene que englobarlo en que se tiene que corregir los 3 compartimentos, ¿no? El anterior, el medio y el posterior, y a veces es necesario siempre un manejo multidisciplinario por eso. Correcto. Entonces, amigos, para dejar las cosas muy claras, en general se habla de prolapso de órganos que están en la cavidad pelviana y que por supuesto se expresan a través del canal vaginal. Bien dijo el doctor Rafael, si en la parte anterior se afectan algunos órganos, estamos hablando básicamente de la vejiga, la uretra. Atrás está el recto y al medio está el útero básicamente y las paredes vaginales. Entonces, los ginecólogos a veces recurren a otros especialistas cuando la afectación es muy importante en estos compartimentos. Rafael, nos vamos a circunscribir en lo posible a lo nuestro, al tema ginecológico. Entonces, ¿cuándo decimos que hay un prolapso genital o un prolapso del útero, las paredes de la vagina, etcétera? Lo que sucede es que en los últimos congresos que ha habido, más se le ha catalogado, digamos, al síntoma que se refiere a la paciente, ¿no? Porque hay muchas pacientes que vienen, digamos, a la consulta por X dolencia, en la cual al revisar encontramos un descenso, pero sin embargo no es la sintomatología del paciente. Llamamos prolapso cuando vemos un descenso, pero hay que colocarlos entre paréntesis de que si la paciente está refiriendo a esa dolencia que tiene, porque a veces el descenso va a conllevar a una alteración en el estilo de vida, pero no quiere decir que es una patología para la cual la paciente va a fallecer o a morir, ¿no? Y otra paciente viene refiriendo de que pues siente una masa en la región genital, entonces ahí en la revisión ya encontramos que es el prolapso. Entonces en sí catalogamos el descenso a la exploración o por la sintomatología de la paciente. Perfecto. De cualquier manera, la paciente acude al servicio por alguna razón. Exacto. Entonces, ¿por qué acude la paciente? La paciente, aparte, lo que sucede es que el descenso va a conllevar otros síntomas. Primero, por la masa que va a sentir en la región genital. Puede ir por datos de incontinencia urinaria, pueden ir por datos de polaquiuria, que es el aumento de la frecuencia al ir al baño a orinar, pacientes que tienen dificultad o retención al orinar, o pacientes que tienen estreñimiento, o tal vez en la misma relación sexual, ¿no? Entonces la sintomatología es muy diversa, y la sintomatología de la paciente asociada a la revisión que tú le vas a hacer, pues ya te cataloga, vas a poder definir si tiene el descenso o el prolapso y ahí catalogar la terapéutica indicada, ¿no? La más adecuada. Correcto. Entonces, Rafael, amigos, la señora tiene la sensación de un cuerpo extraño, de algo que se está saliendo, pequeño, voluminoso, en fin, pero a veces más bien muestra otros síntomas. Por ejemplo, dicen, no me puedo aguantar de orinar, o se me sale la orina. Exacto. Esa es la incontinencia de orina, ¿no es cierto? Exacto. A veces a pequeños esfuerzos, a veces a grandes esfuerzos. Exacto. En fin, entonces ustedes, los ginecólogos que están especializados en el área, encuentran esta sintomatología y rápidamente se dan cuenta que es producto de un descenso, de un prolapso. Exactamente. Dime, Rafael, de acuerdo al grado en que esto ocurre, hay muchas clasificaciones. ¿Cuál están utilizando? Sí, bueno, independientemente de la clasificación, pues la que más se ha manejado es el de 1990, que es la del POPQ, que es el Prolapse Organs Pelvic Quantification, donde se cataloga a base de unos puntos. La nomenclatura o la revisión es un poco, digamos, compleja, digamos, ¿no? No compleja, sino que se tiene que ser un poco más esquemático. Pero así, a grandes rasgos, es que catalogamos un punto específico en la región genital, en vagina. El punto específico lo catalogamos antes de menos 1 centímetro del introito vaginal, que es el grado 1. El grado 2 va a catalogarse del punto que desciende desde menos de 1 centímetro
centímetro hasta más de 1 centímetro del introito vaginal. El grado 3 más de 1 centímetro del introito vaginal hasta menos 2 de la longitud vaginal total. Digamos, si es 10 centímetros de longitud vaginal total, menos 2 sería 8, entonces sería de 1 a 8. Y el grado 4 más de 8 hasta que llegue a 10. Es una clasificación actual y los artículos que están llegando últimamente, o sea, los artículos que ya llegan completamente estos, pues se basan en esa clasificación. Quizás se tiene que hacer algo más esquemático, ¿no? Con los Correcto. Sí. Básicamente, amigos, la clasificación que dice nuestro invitado, el doctor Rajo, es la que se utiliza definitivamente entre los médicos ginecobstetras. Pero básicamente también se puede utilizar como referencia la implantación himeneal, ¿no es cierto? Y todo lo que está por encima y lo que está por debajo de aquello. Y eso permite hacer la graduación. Primero, segundo, tercer, cuarto grado, etc. Sí, ¿No es cierto? Hay casos en los que, en caso del útero, el útero todo está fuera de la cavidad vaginal. Exacto. Hay como una inversión, ¿verdad? Hay casos en las cuales pues el intestino, el útero, vejiga, recto, todo está prácticamente fuera de la región genital. Entonces vemos prácticamente una masa ahí grande. Entonces ahí ya tenemos que hacer un trabajo multidisciplinario con el cirujano y con el urólogo para colocar catéter doble J, quizás ver la técnica quirúrgica que se le va a plantear, pero eso es dependiendo a la edad de la paciente, la paridad de la paciente, los factores de riesgo. Correcto. Porque dependiendo si la paciente, en su mayoría, esas pacientes son pacientes que llegan, que son descuidadas, digamos, y pues van a tener factores de riesgo de base que quizás nos van a evitar operar, o tal vez otras que sí vamos a poderlas operar. Sí, es un poco, el manejo es multidisciplinario y un poco complejo en estos casos. En sí, todas las pacientes que llegan a una cierta edad, digamos, sobre todo en la posmenopausia, por la deprivación hormonal van a tener una predisposición a tener un descenso. Y dependiendo al estado de la paciente, va a conllevar a diferentes grados. Pero si esta paciente en la etapa premenopáusica ha tenido como factores de riesgo más importantes como la multiparidad, que es el primer factor de riesgo, el estreñimiento, problemas de tos, respiratorios que van a, o sea, estos factores van a provocar que haya un aumento de la presión intraabdominal y esto va a provocar que haya una constante presión de lo que es el piso pélvico, que el piso pélvico es como un sustento, es como una mesa la cual está, digamos, tolerando todo el peso durante la vida de la paciente. Entonces toda fuerza que tenga en el abdomen que sea mantenida va a provocar que este piso pues llegue a descender. Entonces la tos, el estreñimiento, el pujo, algunos hábitos como algunos deportes de pesas, de peso, pacientes que tienen problemas de base como colagenopatías, pacientes que estreñimiento, pacientes que tengan alguna cirugía previa también pélvica. Entre los factores de riesgo más importantes estarían esos, ¿no? Correcto, inclusive el tabaquismo tiene un lugar, ¿verdad? Son predisponentes. Como todo sí. Lo malo que produce el tabaco. Entonces, amigos, estas pacientitas son las que precisamente son susceptibles de sufrir con un poquito más de frecuencia de este problema. Pero también hay señoras que al parecer no tienen factores de riesgo y que también terminan con algún grado de prolapso, ¿verdad, Exacto. Rafael? Sí, exacto. Puede haber una condición genética, por ejemplo. Exacto. Hay muchas pacientes que llegan, por ejemplo, la primera causa de factores de riesgo es la multiparidad, como decíamos, más de 2 partos, pero hay pacientes que han tenido puras cesáreas, pero que también tienen descenso. Entonces a veces tienen problemas de colagenopatías o problemas de enfermedades crónicas como la diabetes, ¿no? Que es una enfermedad degenerativa que va a provocar que haya un descenso, una predisposición a la paciente a tener ese tipo de problemas. Entonces, el momento de evaluar a la paciente tenemos que ver desde el punto de vista desde la edad hasta los factores de enfermedades de base, de riesgo que tiene y el pronóstico obstétrico también, porque es dependiendo. Hay unas pacientes que llegan, no en su mayoría, pero que llegan jóvenes, ¿no? Correcto. Llegan jóvenes, entonces ahí no vamos a plantear una cirugía en la cual evite que pueda tener partos posteriores, ¿no?
amigos. Entonces, este tema por eso mismo es tan importante, porque son demasiados los factores que tienen influencia sobre este problema. Por lo tanto, no habrá que desesperarse cuando se presenta alguna de estas cosas, porque hay alternativas para ir resolviéndolas de diferente manera. Lo cierto es que este prolapso, este descenso, en el tiempo, si no se controla, no se coadyuva en su control, va a ir empeorando, ¿verdad? Exactamente. La evolución es así. Exacto. Las pacientes que ya sienten, por ejemplo, si una paciente joven que ya siente una masa o tiene alguna, como les decía anteriormente, el descenso o el prolapso de órganos pélvicos, puede acontecer o puede presentarse de diferentes síntomas. Entonces, al momento que la paciente tenga uno de esos síntomas como estreñimiento, poliaquiuria, dispareunia, el descenso de la presencia de masa, tiene que acudir al médico para que de esa forma uno pueda, digamos, diagnosticarlo a tiempo, porque el tratamiento en sí pues no es todo quirúrgico, no hay tratamiento conservador, o por lo menos poder hacer una guía, unos hábitos de cuidados, con lo cual que posteriormente llegue a la etapa de la posmenopausia no tenga este tipo de problemas, o si los tiene, no sean de alta gravedad, ¿no? Correcto, amigos. Entonces, ante esta sintomatología, es recomendable hacer una consulta ginecológica, que pueden hacerla anualmente, porque también debiéramos ligar esta práctica con el Papa Nicolau, de lo que hemos hablado muchas veces, las mujeres en edad reproductiva en general, pero especialmente entre los 25 y 65 años debieran hacerse una prueba anual para que se pueda descartar el cáncer más frecuente que afecta a las mujeres en Bolivia. Lo hemos dicho, el cáncer de mama en algunas regiones es el primero, pero en el promedio en el país sigue siendo el cáncer del cuello uterino. Entonces, al hacer este examen, se hace también la valoración de lo que el doctor Flores nos está indicando, y ya tenemos un diagnóstico clínico del que enseguida también vamos a abundar. Ahora permítanme ir un pequeño corte, por favor. La Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica y el Departamento de Ciencias Morfológicas de la UMSA invitan a la población en general a visitar el Museo de Anatomías para conocer el maravilloso mundo del cuerpo humano. A través de visitas guiadas, demostrativas y orientativas podrás conocer diferentes espacios, como ser la anatomía comparada, modelos anatómicos, osteología, neuroanatomía, embriología, histología, nuestra parte de disección y modelos anatómicos. Así hacemos nuestra invitación de lunes a viernes en horarios de 9 a 12 p.m. y de 2 a 6 p.m. Invitamos y hacemos extensiva nuestra invitación a todas las facultades de la Universidad Mayor de San Andrés, también a otras universidades, colegios, instituciones, a que puedan venir a este museo y tener una experiencia inolvidable. Cuidemos tu salud, un programa que orienta sobre la forma de prevenir la enfermedad y cómo preservar la salud. La salud es responsabilidad de todos. Cuidemos tu salud, todos los domingos, 8 de la mañana. Estás viendo TVU, Televisión para ti. Amigos, hemos de seguir hablando con nuestro invitado, el doctor Rafael Flores, de este tema tan importante como es el prolapso genital. Rafael, ¿cómo diagnostican, confirman el diagnóstico cuando ustedes tienen a la paciente y hacen un examen clínico? ¿Qué es lo que hacen? Esto, amigas, les queremos recalcar
Porque uno pensaría que es un examen extraordinario, difícil, a lo mejor doloroso o muy dificultoso. El doctor Rafael Flores, que todos los días ve pacientes y que en el día de hoy mismo operó 3 pacientes, nos va a contar qué hacen. ¿Qué hacen, Rafa? Bueno, una vez que la paciente llega a consulta, lo que tenemos que hacer es la anamnesis, ¿no? Correcto. Se le da bastante anamnesis e incluso hay cuestionarios validados internacionales, los cuales se llegan a utilizar y pues se les da primero un cuestionario a la paciente para que pueda llenar y pueda, digamos, pueda reflejar la dolencia, porque a veces incluso la misma terminología, porque digamos en Bolivia puede decir uno un término de ir a orinar y en otro país o en otro lugar diga otro término, en el oriente digamos otra forma de decir que voy a orinar. Correcto. Entonces los cuestionarios son avalados, los cuales nos permiten tener una guía. Primero, una vez que nos da la pauta, empezamos con la anamnesis y hacemos todo los cuadros sintomáticos y empezamos con la valoración. En la valoración lo que aplicamos es un examen general. Buscamos ubicarnos en base a la sintomatología de la paciente y buscamos el POPQ, ¿no? Para ver si encontramos algo de descenso, poder catalogar el grado de prolapso que tiene y la afectación en su mayoría. Por ejemplo, si tenemos un cuadro de una paciente que tiene un defecto de compartimento anterior, como decía, entonces vamos a abocarnos más al cuadro de la vejiga y la uretra. Si vemos un cuadro de un compartimento medio, abarcaría más el cuello y el útero y posterior el recto. Entonces, dependiendo de eso, vamos a poder pedir los estudios que merece, ¿no? Pero de grosso modo, después de la valoración ginecológica del POPQ, se pueden solicitar estudios complementarios, como ser la ecografía de piso pélvico, lo que se llama ecografía dinámica de piso pélvico, donde esta ecografía nos va a permitir incluso dar los ángulos que está entre la vejiga y la uretra, nos va a poder identificar incluso los músculos como estábamos comentando con Cedor, los músculos alrededor del ano. Pero este tipo de ecografías tienen que ser por personas que tengan entrenamiento en esto. E incluso estas ecografías se hacen previo a la cirugía y posterior a la cirugía. En caso queramos colocar una malla, una cinta TOT, una malla de incontinencia, ver y la localización es. Otro examen que se realiza es la urodinamia. Dependiendo de la escuela que el profesional, digamos, tenga, va a optar por la urodinamia quizás en todas las pacientes, o también en pacientes en las cuales tiene que descartar que no haya una incontinencia urinaria. ¿Por qué? Porque a veces hay pacientes que acuden al consultorio indicando de que tienen incontinencia urinaria y de pronto dicen, digamos, hace un año tenía incontinencia urinaria, perdía mucha orina, doctor, pero de pronto hace unos meses ya no pierdo orina. Entonces, pero empecé a sentir una masa en los genitales. Entonces uno revisa y resulta que no tiene incontinencia. Pero se entra a operar a la paciente, corregimos el prolapso y aparece la incontinencia. Es lo que se llama la incontinencia oculta. Entonces, esa incontinencia hay que valorarla previamente, porque si no, después de eso hay que desoperarla. Y a veces hay algunas escuelas que colocan el sling o la cinta anti-incontinencia profilácticamente o en la misma cirugía, dependiendo, ¿no? Pero la urodinamia es un examen importante en las pacientes que tenemos que dilucidar el diagnóstico. Y entre otros tipos de procedimientos ante la cirugía es la fisioterapia, ¿no? Que se debería hacer en todas las pacientes para poder fortalecer la musculatura antes de la cirugía. La visión que se tiene ahora es que en todas las pacientes que entran en una cirugía de piso pélvico se las tenga que hacer una fisioterapia para poder fortalecer lo que es la musculatura de la región genital, y a veces en incontinencias leve va a provocar que pues se mejore eso, ¿no? Sí. Y ese es básicamente el tratamiento conservador que se le va a plantear a la paciente. Correcto. Rafael, has dicho algo muy importante, también ver las comorbilidades. Si la señora está muy gordita, habrá que buscar un asesoramiento seguramente nutricional para que pueda controlar y bajar, ¿no?, su peso. A mí me parece una exageración, pero se dice que un factor predisponente es tener un índice de masa corporal superior a 25, que solo, amigos, es sobrepeso, ni siquiera es obesidad, pero las estadísticas muestran este factor como importante cuando se sobrepasa esta cifra. Y obviamente si es sedentaria, habrá que decirle que empiece a hacer un poco más de actividad física, ¿verdad? Exacto. Si en el otro extremo es pesista, pues ya tendrá que revisar esta posibilidad de proseguir con la práctica. En fin, junto con el apoyo dietético, nutricional,
las comorbilidades y los factores hay que tratar de controlar, los que son controlables, obviamente, ¿no? Yo me acuerdo, yo manejo bastante el tema de terapia de reemplazo, y en las señoras que están en la época pre o posmenopáusica con algún grado de descenso, también la terapia local hormonal es un coadyuvante. No resuelve totalmente el problema, pero junto con el ejercicio y la mejora del trofismo de la mucosa vaginal hay por lo menos una contención del cuadro, ¿verdad? Entonces, amigos, tenemos muchas alternativas. Los especialistas tienen muchas alternativas que les pueden ir ofreciendo de acuerdo a lo que señaló bien. La expectativa de otro hijo u otros hijos, las condiciones de morbilidad que pudieran tener, algunos factores que se puedan controlar y evitar para tomar la mejor decisión. Creo yo que hay muchas alternativas todavía para ofrecer a la gente. El otro tratamiento es el quirúrgico. Exacto. Y en el quirúrgico también tienen N alternativas, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué no nos cuentas un poquito qué hacen en los casos de, por ejemplo, afectación de la pared vaginal anterior, posterior, mixta, o del útero, su descenso hasta el grado máximo? Bueno, Doc, como le decía, pues es dependiendo a los factores que le expliqué, ¿no? La edad, la comorbilidad. Por ejemplo, hay cirugías, cuando ya hablamos de una paciente que ya es apta para operarse, digamos que ya tiene un trofismo adecuado, ya ha hecho fisioterapia, ya tiene sus valoraciones, es apta para una cirugía, se le tiene que plantear desde primero una cirugía que puede ser por un lado reconstructiva y por otro lado puede ser una cirugía obliterativa. Cuando hablamos de reconstructiva es volver a la anatomía, todo el descenso, todo el prolapso que ha tenido. Y esa puede ser una cirugía que puede conllevar junto con una histerectomía o puede ser simplemente una corrección con el útero presente, sin retirarlo. Y cuando hablamos de una cirugía obliterativa, hablamos ya de procedimientos que van a ser el cierre de vagina, ¿no? Son procedimientos que no se practican mucho, sin embargo, en los últimos artículos se ha mencionado que es una buena alternativa porque la recurrencia entre una cirugía obliterativa y una cirugía reconstructiva tiene mejor chance, mejor tiempo de vida a la cirugía obliterativa. Correcto. Entonces, el momento que uno valora el procedimiento que va a hacer, entre estas hay varias, ¿no? Y como les decía anteriormente, el momento de optar por una cirugía reconstructiva, tenemos que especificar los compartimentos que vamos a separar. No puedes separar un compartimento anterior, por ejemplo, de vejiga, porque casi el 85-90% de los defectos anteriores pues están junto con un defecto central de útero. Entonces, si uno separa el compartimento anterior, va a presentar de aquí a un tiempo también un defecto del compartimento medio. Entonces, hay que hacer un manejo quirúrgico integral de los tres compartimentos. Y a veces hablamos en cirugía de piso pélvico los niveles de Lance, ¿no? Los niveles, es decir, digamos, el nivel superior que es el útero, el medio que es vejiga y el proximal, el tercero que viene hacia la parte del introito vaginal. Entonces, los tres niveles hay que volverlos a su sitio, hay que colocar en su estructura, y ahora actualmente, dependiendo de la escuela, también se maneja lo que es la cirugía sitio específico. Y cuando hablamos de sitio específico es poder identificar la estructura que está dañada. Por ejemplo, si vamos a un compartimento anterior y vemos que la vejiga es la descendida, entonces tenemos que buscar en qué lugar ha sido el desgarro, se podría decir desgarro, el defecto, para poderlo reparar. Correcto. Creo que, amigos, hay dos cositas nada más que aclarar. En primera instancia, ¿qué quiere decir una cirugía obliterativa? Quiere decir que definitivamente lo que hace el cirujano, porque las condiciones de la paciente lo exigen, más que por decisión propia, no puede someterse a una cirugía mayor y tiene un gran descenso, una salida total de su útero. Casi siempre es gente mayor, casi siempre supera los 80 años. Entonces, cuando uno valora el riesgo-beneficio, las comorbilidades, etcétera, lo que decide es, si me permiten, sellar la vejiga, es decir, juntar las paredes de la vagina. Y entonces el útero queda suspendido, más otras estructuras, de tal manera que ya no sale. Obviamente esta señora no ha de poder tener relaciones sexuales, desde luego,
pero con toda seguridad a esa edad lo más importante es evitar la recurrencia de la salida del útero y la imposibilidad de poder operarla y extirpar el útero, ¿no? Tal vez en un segundo momento se podría optar por aquello. Yo creo que eso es muy importante. Y lo otro es lo reconstructivo, que lo explicaste muy bien, Rafael, donde lo que hay que hacer es reparar o reconstruir y llevar a la anatomía que tenía precedentemente para resolver este tema. Yo he visto que hay mucho éxito en la cirugía que se practica cuando se tiene tan buen criterio como definir qué compartimiento está más afectado y cuál es la causa, ¿verdad? Pero hay algo también que vale la pena que le señalemos, lo has dicho. Casi siempre los compartimentos están de una u de otra manera afectados. Y es muy rara vez que uno haga solamente el compartimento anterior y los otros estén totalmente indemnes. De hecho, casi siempre hay nomás una correlación y se puede resolver, ¿verdad? Me has respondido una pregunta que tenía que decirte antes. Yo decía, las señoras que se reparan y que deciden tener hijitos, ¿pueden tener por vía vaginal o hay que hacer cesárea? Sí, dependiendo de la cirugía, ¿no? Cuando es una cirugía de compartimento anterior, sí, pero tenemos que, bueno, cuando una paciente ya tiene el defecto, o bien es por la morbilidad, la obesidad, estreñimiento, pero ya tiene un defecto ahí en ese lugar. Por eso los prolapsos, no es que a una paciente se le opera y ya toda la vida va a estar ya corregida, pues no, tiene su tiempo de vida cada cirugía. Por eso se va buscando técnicas que lleven más tiempo de vida. El mismo hecho de colocar las mallas o colocar alguna cinta que conlleva a veces con los plazos, tiene su tiempo de vida. Y eso hay que explicar muy bien a las pacientes, que es posible si tú no haces lo que las indicaciones de la alimentación nutricional, los ejercicios, la actividad que uno se les está indicando, es muy posible que vuelva. Y no es que la cirugía esté mal, sino que con evidencia y por casos de muchas personas que se han operado, pues tiene su índice de recurrencia el plazo. Entonces, por ejemplo, si hay una paciente que tiene un defecto central, en la cual, digamos, es un defecto más del útero que desciende, y tú le vas a, digamos, hacer un Manchester donde es una corrección solamente del compartimento central, va a poderse embarazar, pero sí tiene que ser cesárea. Correcto. Sí, sí. Amigos, vamos a hablar de lo que acaba de decir el doctor Flores, la recurrencia, la recidiva. Pero permítanme, por favor, unos segundos y al retorno hablaremos del tema. Estás viendo TVU, Televisión para ti. Amigos, mencionamos la palabra recidiva, recurrencia, que en síntesis quiere decir que habiéndose resuelto el problema mediante un tratamiento quirúrgico, a un tiempo determinado vuelve la paciente a tener problemas, tal vez no tan severos como los que tenía, pero que generan obviamente molestia porque hay recurrencia, se vuelve a generar un descenso, un cierto grado de prolapso. Esto es así, ¿verdad? Yo estuve viendo alguna información, va de 3, 4, 5, hasta el 30% inclusive, dependiendo del tipo de cirugía y de las condiciones de la paciente, básicamente. Rafael, más que un problema de técnica, es un problema a lo mejor condicionado por la propia idiosincrasia de la paciente y sus comorbilidades y su forma de vida, ¿verdad? Les digo siempre a las pacientes que si bien les va totalmente, por lo menos le va a ayudar.
porque el problema que tiene no es que por un descenso, un prolapso, la paciente va a morirse de un tiempo, no, pero va a dificultar la calidad de vida y es lo que pues más les preocupa a las señoras, ¿no? Entonces hay que ser muy específicos de que cuando se opera una paciente, a veces el prolapso, como usted decía, un 30% tiene a recurrir. Y no es que sea la técnica la que no es la adecuada, claro que la paciente tiene que ir a un lugar idóneo donde el personal que esté entrenado tiene que tener experiencia y capacitación en este tipo de cirugías. De eso estamos hablando, ¿no? Porque también hay lugares donde pues pueden acudir y no le hacen una técnica adecuada. Pero hablando de una paciente que se acude con una técnica adecuada, que se eche todo lo necesario para la cirugía, todos los condicionantes, tiene el riesgo de volver a tener, y más aumenta si no hace caso a las indicaciones que le decíamos, como la nutrición, como le decía, la fisioterapia, los cambios de vida que han conllevado a que tenga este tipo de problemas. Entonces hay que hacer un manejo integral desde todas las especialidades, doctor. Rafael, otra pregunta. Desde hace un tiempo, no poco, casi 20 años, empezaron a incorporarse otras técnicas y alternativas. Las mallas que son mallas derivadas del plástico, una cosa así, que en un momento se pensaba que eran la panacea, pero después, revisado en el tiempo, se ha visto que hay situaciones concretas en las que se debiera indicar aquello, ¿no es cierto? Este momento, ¿la malla es la mejor alternativa? ¿Cómo ven los especialistas? Por ejemplo, los estadounidenses, por ejemplo, han proscrito las mallas por problemas que han tenido, porque ha habido un boom del 80-90 donde han aparecido todas las mallas y todos buscar diseñar una malla y había muchas complicaciones. Entonces, pero sin embargo Europa y otros continentes manejan todavía las mallas. Lo que sí no se está indicando hacer su uso indiscriminado. Personalmente lo que hacemos nosotros es primero optar por la cirugía correctiva con la técnica, con hilo nativo, con el hilo que utilizamos, con una técnica actual que pueda tener mayor tiempo de vida de la técnica y después en segunda instancia o en tercera instancia incluso poder optar por una malla. Y hablando de estas, la que más se utiliza son las mallas antiincontinencia, más que las mallas de los prolapsos. Y actualmente las mallas de incontinencia siguen siendo un estándar. Esas sí no han perdido mucha evidencia. Incluso hay artículos donde se las compara con las cirugías clásicas como una cirugía de Burch, donde no ha habido mucha diferencia entre la significancia entre los pacientes. Se sigue utilizando las mallas antiincontinencia y pues se podría decir que es la única malla que está todavía en su momento, ¿no? Que no se ha dejado. Correcto. Sí, yo pues les recomiendo a la población de que el momento dado que tenga algún síntoma como del estreñimiento, polaquiuras, retención urinaria, infecciones repetitivas al orinar, a veces todas son causas de un descenso o una disfunción del piso pélvico que puede ser de las 4 entidades como había comentado. Acudan al médico para que de esa forma poder catalogar y si es que no es un grado avanzado poder hacer un tratamiento conservador, un tratamiento médico y si es un grado avanzado ya optar, porque aparte de poder tener, digamos, ha habido casos donde hay prolapsos tan grandes donde la complicación es más complicada, ¿no? Porque ya es días de internación, uso de talla vesical, o sea, complicaciones que pueden en la cirugía, pero eso ya no es una responsabilidad tanto del médico el momento que entra, sino es una falta de seguimiento a su salud de la población. Entonces, se calcula, doctor, que pues va a aumentar hasta un 25% en los siguientes 10 años la prevalencia de disfunciones del piso pélvico por la obesidad, sedentarismo, síndromes metabólicos, las enfermedades de base, hipertensión, diabetes. Entonces, ese es el consejo que les doy. Y seguramente después de los 60 años vamos a superar el 40-50% a este paso, ¿verdad? Amigos, el doctor Rafael Flores tiene su base de trabajo en el Hospital de la Mujer. Allí es donde él todos los días atiende ese tipo de casos. Pero además él es un docente de pre y posgrado precisamente del hospital. Rafael, solo nos queda agradecerte por tu amabilidad, por compartir tu experticia con nosotros y pedirte que una siguiente vez podamos hablar de otro tema tan importante como este. Mucho gusto, doctor. Cuando usted guste. Gracias. Gracias. Amigos, permítanme ir al sector.
es un tipo de cáncer que comienza en el sistema linfático. En el tejido linfático, el linfoma se origina en ciertos tipos de glóbulos blancos, denominados linfocitos. En el caso del linfoma, los linfocitos crecen y se multiplican, lo cual da lugar a la producción de muchas células anormales que no funcionan como es debido. Los dos tipos principales de linfoma son el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Su médico establecerá un plan específico para usted a fin de tratar el linfoma. Se basará en el tipo de linfoma, el estadio, los síntomas, la edad, el estado general de salud y otros factores. Las opciones de tratamiento pueden incluir una o más de las siguientes opciones: quimioterapia, radioterapia, terapia dirigida, inmunoterapia y trasplante de células madre. Por lo general, la quimioterapia se inyecta en una vena debajo de la piel o se toma por vía oral a través de una píldora. Luego, la quimioterapia ingresa al torrente sanguíneo para alcanzar y destruir las células cancerosas. Otra opción de tratamiento es la radioterapia. Utiliza rayos de alta energía para eliminar las células cancerosas o evitar que se desarrollen. El área objetivo de la radiación varía según el estadio y el tipo de linfoma. El tipo de radioterapia utilizada para el linfoma es la radiación externa. Utiliza una máquina que apunta rayos de radiación cuidadosamente enfocados al cáncer desde el exterior del cuerpo. Los medicamentos empleados en la terapia dirigida actúan sobre objetivos específicos o marcadores en las células cancerosas. Dado que las células cancerosas pueden tener más de estos marcadores que las células normales, es posible que los medicamentos de la terapia dirigida afecten más a las células cancerosas que a las células normales. Cuando los medicamentos de la terapia dirigida se adhieren a los marcadores en las células cancerosas, dichas células podrían dejar de desarrollarse y dividirse. Esto también puede dar lugar a la muerte celular. La inmunoterapia puede ayudar al sistema inmunológico a combatir el linfoma. Por ejemplo, los anticuerpos monoclonales son versiones artificiales de las proteínas que produce el sistema inmunológico para combatir las infecciones. Los anticuerpos monoclonales se pueden diseñar para atacar objetivos específicos, tales como los marcadores de las células del linfoma. Cuando se unen a las células inmunitarias, los anticuerpos monoclonales permiten reconocer y destruir las células del linfoma. Un trasplante de células madre permite reemplazar las células madre formadoras de sangre que fueron dañadas o destruidas durante el tratamiento contra el cáncer, ya sea con sus propias células madre o las de un donante sano. En primer lugar, se toman células madre sanas, ya sea de usted mismo o de un donante. Luego, las células madre se almacenan mientras usted recibe tratamiento para el cáncer, como la quimioterapia o la radiación, a fin de destruir todas las células sanguíneas. Una vez que se completan estos tratamientos, las células madre sanas se traspasan a la sangre a través de una vía intravenosa o IV. En el cuerpo, estas células madre formadoras de sangre ofrecen un suministro saludable de futuras células sanguíneas. El médico puede recetarle una combinación de los tratamientos que hemos mencionado u opciones de otros tratamientos. Al enfrentarse a un diagnóstico de linfoma, continúe hablando con su médico y con su equipo de atención médica del cáncer. Distinguidos amigos, esto fue todo por hoy. Ojalá la información que nos permitimos otorgarle pueda ser compartida con la familia, especialmente con las señoras. Que tengan un lindo fin de semana y que compartan y gocen de la familia, de los chicos, de las personas mayores, más aún ahora que han comenzado prácticamente su vacación. Ojalá los chicos puedan aprovechar para recibir en el marco de la recreación y el descanso a lo mejor algún pequeño curso pendiente que hubiesen querido desarrollar cuando estaban en clases, a lo mejor practicar un deporte o incentivarlo un poquito más, en fin, dense la oportunidad de compartir y de fomentar aquello que no podemos hacer normalmente a lo largo del año. Reitero, que tengan un lindo fin de semana y que Dios los bendiga.